Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sí, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo episodio. Vamos a continuar con el tema de idóneos para enseñar. Para este episodio tenemos como versículo base lo que nos dice el libro a los Efesios capítulo número 4, versículo número 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dios te bendiga, hermano Pablo. Hermana Ale, Dios te bendiga. Fíjate que en el episodio pasado de esto estábamos hablando un poquito de un youtuber, Rigoberto, y de cómo él expone de una manera, quizá pudiera yo decir, agresiva a la palabra de Dios en contra de tantas ideologías que han salido, de lo que tú quieras y mandes. Y entonces, más o menos en eso quedábamos, de que quizá queremos un contenido rápido que sea, valga la expresión, letal. ¿Por qué? Porque tantas cosas que ha sacado a la humanidad. Pero bueno, en este tema en específico vamos a ver cómo no sería alguien idóneo para enseñar. Precisamente por eso esa lectura. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Porque habemos muchas personas que somos propensos a decir cualquier herejía, en cualquier podcast, y no tenemos doctrina, el Espíritu Santo, no tenemos, no sé, el don de enseñar, porque es un don, la enseñanza es un don que da el Espíritu Santo. ¿Cómo pudiera ser alguien que no es idóneo para enseñar? Y es que nos estamos refiriendo a personas, o quizá no al método convencional que se da en las iglesias de la forma de enseñar, sino que vemos a estos nuevos referentes, entre comillas, que hoy en las redes sociales hay. Mencionábamos el punto del objetivo de el salir a hablar a una cámara y que ese contenido se vuelva viral o que por lo menos sea puesto en difusión. ¿Cuál era el objetivo? Y veíamos que hay muchos creadores de contenido que, si bien tienen este punto de que son cristianos o evangélicos o hablan acerca de la idea de Dios, vamos a ver cómo lo están haciendo. ¿Por qué? Porque el objetivo no es otro más que anunciar a Cristo, no debe de ser otro. Y para ello debemos de ser esas personas como Dios las llama, que ya lo señalábamos y por eso el nombre de este episodio, idóneos para enseñar. Cuando no se es idóneo para enseñar, aunque lo que quieras expresar sea conocimiento, no va a penetrar en el corazón de las personas que lo escuchen, sino simplemente pues va a ser contenido más que hay en las redes. O por ejemplo también en la parte de las convenciones, que si no hay un objetivo de que la palabra que salga de nuestra boca sea sazonada por Dios, por la palabra de Dios, pues solamente nos vamos a quedar en esta parte de que podemos ser muy buenos oradores, podemos ser muy cultos en un tema, pero no va a llegar el punto del mensaje que provoque en nosotros una conversión, porque no hay el toque del Espíritu Santo sobre ellos. Sí, lo mencionas muy bien, porque hay muchos en el mundo que tienen quizá el don de la enseñanza. Tuvimos algún maestro en la escuela que nosotros lo escuchábamos y nos gustaba cómo daba la clase, nos gustaba cómo explicaba las cosas, porque son buenos para ello. Pero no es lo mismo dar una cátedra, una enseñanza, dar una reflexión, no es lo mismo ni siquiera tampoco predicar que enseñar, porque si bien un pastor puede enseñar, por eso también hace la exhortación el apóstol Pablo, que un buen ministro de Jesucristo debe ser apto para enseñar. Sí. La enseñanza es un tema específico y fundamental que lo marca las Sagradas Escrituras en los 5 ministerios. Los pastores, los maestros, los profetas, los
evangelistas y los apóstoles. ¿Y por qué marcaría en específico el ser un maestro? También podemos ver en los dones espirituales que hay un par que son la sabiduría y la ciencia, que son dones por pares, valga la expresión, que son necesarios para que nosotros podamos explicarnos de una mejor manera y respaldados por el Espíritu Santo, que es sobre todas las cosas, porque precisamente el título de este, donde vienen estos dones del Espíritu, se llama dones espirituales, porque son del Espíritu Santo. Es que Él provee los dones para que seamos aptos para un ministerio que Él quiere levantar. Y no estoy diciendo que seamos selectivos, no. La palabra de Dios es cualquiera que Dios levante, cualquiera que se acerque y quiera servir a Dios y que Dios le dé el ministerio, porque puedo ser yo o querer ser yo un maestro, pero quizá el Señor me está llamando a ser evangelista. Ujú. O quiero yo ser pastor, pero el Señor me está llamando a ser maestro. Siempre es la dirección gloriosa del Espíritu Santo lo que nosotros debemos tener en nuestras vidas y no aferrarnos a, es que yo ya doy clases en el mundo y entonces mi don Exacto. es ser maestro. No, es lo que el Espíritu Santo nos esté guiando a hacer, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, y muchas veces creo que en esta época se está afanando el mundo por querer hacer algo como ellos quieren hacerlo. Porque regresando al punto de los creadores de contenido meramente cristiano, yo no digo que esté mal, porque al final nunca va a ser malo anunciar de Cristo. Pero si nosotros nos estamos afanando en hacerlo como nosotros queremos y a través de nuestros propios medios porque nos creemos bueno en algo, es ahí donde creo que la mayoría estamos cerrando, porque debemos de tener el respaldo del Espíritu Santo sobre todas las cosas que hagamos, así sea un medio de comunicación que hace 2000 años no existía y que por ello quizá no estamos involucrando o creemos que Dios no puede utilizar estos medios para poder anunciar su nombre. Creo que hoy los jóvenes se están afanando en querer ser creadores de contenido cuando quizás su ministerio no es ese. Quizás su ministerio es más enfocado a su iglesia local y muchas veces no queremos edificar la iglesia local, pero como en las redes sociales sí nos ven más personas, ahí sí queremos forzar el llamado de Dios. Fíjate, yo lo siento como algo muy malo esto, justo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos cómodos en una posición. Ujú. Es decir, nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort. Ya hoy en día ya no hay un evangelista que sea hecho y derecho, valga la expresión, que sea sujeto a la iglesia como lo eran los primeros apóstoles, como lo eran los primeros evangelistas. Ya no hay un evangelista que salga de su zona de confort y que vaya y predique la palabra de Dios como lo debe de ser un evangelista, porque alguien va a decir, es que todos somos evangelistas, sí, pero el ministerio de evangelista es especial, porque él va a zonas donde no hay nada, Ujú. donde no se conoce nada y se levanta la obra de Dios porque Dios lo ha enviado. Sí. Ese es el ministerio de evangelista. No estoy hablando de que todos podemos ser evangelistas, todos podemos, claro, compartir el evangelio, dar las buenas nuevas de salvación, sí, pero el ministerio de evangelista es una cosa muy especial. Y a ver, lo que estás mencionando, justo, no me siento a gusto saliendo de mi zona de confort. No me siento a gusto yendo a levantar una misión. No me siento a gusto leyendo la Biblia todos los días, orando todos los días, haciendo o buenas obras o buscando la comunión con el Espíritu Santo. ¿Y en dónde nos refugiamos? En las redes sociales. Ujú. ¿Sí me explico un poquito? Sí. En el sentido de que los que están queriendo vivir del podcast, del, no sé, ministerio en redes sociales, de todas estas cosas, quizá lo hacemos porque no nos gusta salir de nuestra zona de confort, porque no queremos recibir el llamado completo de Dios. Porque si quisiéramos recibir el llamado completo de Dios, edificaríamos la iglesia, edificaríamos la casa, edificaríamos, no sé, donde el Señor te haya levantado, es lo primero que se tiene que edificar y después vas para afuera. Es Sí. como el dicho, no debe ser candil de la calle
y oscuridad de tu casa. También el punto de reconocer a aquellos hermanos que su llamado sí es ese, porque se ve el fruto Claro, y el tipo de contenido que se hace es edificante, no solamente para su iglesia o para su región, sino es edificante para muchos, muchos hermanos. Y sí, quedan muy pocos evangelistas que realmente dicen, prefiero que nadie me grabe o no enfocarme a ese punto, sino realmente a salir a anunciar a Cristo, porque hoy muchas personas tenemos acceso a las redes sociales, sí, pero hay personas que son pocas que quizá no tienen este acceso, pero también tienen necesidad de Cristo. Y ahí sí nos olvidamos de ir a anunciarles, de ir y despojarnos de lo nuestro para ir a anunciar a esas personas, que creo que es muchísimo más importante que decenas de personas vean un contenido que meramente quizás salió de tu corazón. Si el Espíritu Santo no está respaldando este tipo de ministerio, creo que ahí sí tendríamos que pararnos para decir, pues Señor, ¿qué quieres que se hable también? claro. Me recordaste mucho a este pastor Jonatán, que les Mm. he mencionado ya en algunas otras ocasiones, en donde él sube sus videos y fíjate, no solo él, hay otros que ha visto la hermana Hilda que me ha contado, no me acuerdo bien de él, me parece que eran uruguayos, no me acuerdo bien quiénes eran, pero hacen un contenido oculto o para miembros privados. Okay. Puedo dar un testimonio del pastor Jonathan, porque la enseñanza que da es muy exacta. Literalmente su canal se llama Argumentos Bíblicos. Está hablando bíblicamente. Quizá tuviera dos, tres cosas que por ahí me saltaran, pero bueno, el punto al que voy es, también se necesita para vivir, valga la expresión, humanamente. Nosotros lamentablemente seguimos siendo carne y tenemos necesidad tanto de sustento, tanto de abrigo o de un techo. Dice el apóstol Pablo, ¿acaso yo no tengo derecho a tener una esposa, a tener una casa, a tener esto, aquello, lo que fuera? Y solo puede Pedro. Entonces, no estamos en contra, no se está en contra de que se tenga una ganancia de de subir un contenido en redes sociales. No se está en contra de que una ofrenda sea dedicada para un pastor que ministra, que sirve, que su responsabilidad está en la iglesia o que tiene una iglesia a su cargo, valga la redundancia. Sino más bien, el punto está en que nosotros amamos más las riquezas que la palabra de Dios. Y dice una frase de Spurgeon, quien sirve a Dios por un salario está dispuesto a dejarlo por un salario más alto, servir a Satanás por un salario más alto. Creo que eso es lo que permea en las redes sociales hoy en día, redes sociales cristianas. Todos buscamos un contenido o hacer contenido para tener un ingreso. Y eso no es ser idóneo para enseñar. Ujú. ¿Cuál es la razón por la cual se hace un canal de YouTube, un canal en Spotify, en lo que fuera? Para presentar la palabra de Dios. Y de hecho, muchas veces cuando hemos creado un canal, porque hemos creado varios porque nos han baneado en las redes sociales en la pandemia estuvimos diciendo que el Sí. Señor nos estaba cubriendo y que no ninguna plaga tocaría tu morada y nos tumbaron dos canales. Y ahorita estamos en YouTube, estábamos en el tercero, entonces tenemos la experiencia de que cuando nosotros creamos el canal se le pone sin fines de lucro o se le pone contenido religioso, contenido que no está buscando monetizar. Y digo, si bien todavía no llegamos a la meta de YouTube, a las métricas de YouTube, de tener las suficientes vistas, los suficientes suscriptores para poder monetizar, no lo hacemos con ese fin. En la iglesia se transmite para que la palabra de Dios llegue a todo pueblo y toda nación. Ese es el fin. Y ahora, con respecto a los maestros, ¿por qué, como lo estás mencionando, por qué se sube contenido? Para demostrar que yo estoy bien. ¿Por qué subimos el contenido? ¿Para buscar reconocimiento? ¿Por qué? Es que ahí sí es de mucho pensar y de a sincerarnos con Dios. ¿Por qué?
bien lo mencionas, no estamos criticando ni a las personas, ni quizás sus fines, porque solamente ellos y Dios lo conocen. Pero sí el punto de qué estamos diciendo, qué estamos tratando de transmitir, porque la mayoría de los canales que nos enfocamos a este tipo de contenido, también es cierto que no tenemos muchas vistas. Sí. Porque a la gente no se le hace quizá llamativo estar escuchando a dos o a una persona, estar leyendo la palabra de Dios, estar explicando la palabra de Dios, pero sí el contenido que es agresivo o más rápido, ese sí lo veo. Ujú. O sea, podrían sacar el argumento de, ven, es que ese contenido, ¿de qué edifica si nadie lo ve? Ujú. ¿Me explico? Sí, sí. Un poco. Yo creo que también el punto de ser idóneos para enseñar, sí es solicitar a Dios que nos dé también esa parte de creatividad respecto de lo que subimos, pero el trasfondo de lo que se ve en la red social nunca debe de ser la persona. La persona solo es el medio. Y todos los comunicadores y los maestros y los pastores, evangelistas, deben de o debemos de estar bien conscientes que nosotros no somos el protagonista que debe de estar en visión, sino que nosotros simplemente somos el medio para que el Espíritu Santo nos use y Él comunique lo que a Él quiera comunicar. Hoy hablaba acerca de las bienaventuranzas con los pequeños y uno de ellos era bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia. Y yo les explicaba a los niños que esta bienaventuranza era de una manera muy sencilla, era que eran bendecidos por Dios aquellos que hablaban la verdad, incluso cuando el mundo no quisiera escucharla. Ujú. ¿Por qué? Porque si la verdad hoy día es aburrida para el mundo, aunque sea aburrida, el cristiano la tiene que anunciar, porque la verdad es Cristo. Amén. Ahora, esta parte de idóneos para enseñar también se puede subdividir, valga la expresión, porque no es lo mismo enseñarle como precisamente en tu testimonio, hermana Ale, tú le enseñas a los niños Sí. y se necesita gracia para con los niños, se necesita mucha paciencia, Paciencia, y creatividad. creatividad, sí, precisamente, y no es lo mismo enseñarle a un adulto que no creció en el evangelio, por ejemplo, Ujú. a un adulto que ha sido formado por el mundo y está en sus primeros pasos en el cristianismo. No es lo mismo enseñarle a un niño que es moldeable por la palabra de Dios más fácilmente, porque se dice que los niños son esponjas, ¿no? Sí. Y reciben y absorben todo lo que ven de sus padres y de la escuela. No es lo mismo alguien ya formado con un carácter a un niño que está formando apenas esos primeros pasos. Entonces, se divide en esta parte idóneos para enseñar. No es de que, por ejemplo, tú no seas capaz de hablarle a un hombre adulto o una mujer adulta de la palabra de Dios y enseñarle, porque el Señor es el que capacita. Sí. La gran diferencia es de que Dios siempre hace las cosas en orden. Ujú. Eso quiere decir que hay alguien especial para los niños, alguien especial para los jóvenes, alguien especial para los adultos, aún alguien especial para los que quieren ser pastores, alguien especial que está guiando a los que quieren ser maestros, porque todos necesitamos enseñanza y ninguno de nosotros tiene toda la verdad salvo Cristo Jesús. Me refiero a cada día estamos aprendiendo algo nuevo. Sí. Y no debemos de cerrar nuestra mente a decir, ok, ya tengo el don de sabiduría, ya tengo el don de discernimiento de espíritus, ya tengo el don de... Entonces, ¿qué me va a enseñar un niño que apenas está aprendiendo a predicar? No, porque esa es parte de la humildad que Sí. nos da el Espíritu Santo y que debemos de entender que hasta el niño más pequeño nos puede enseñar algo y merece nuestro respeto Sí. y merece nuestra atención. No porque sea un niño, sino porque es un hijo de Dios. Ujú. Es una enseñanza clave que a mí me han dicho y me ha costado mucho a veces entender, de que nosotros debemos de ser primeramente receptivos al Espíritu Santo, sujetos a lo que dice el Espíritu Santo, abrir nuestros sentidos espirituales para entender de que aunque yo sea el maestro de la iglesia tal o el maestro de el instituto teológico, lo que fuera, yo todavía tengo mucho que aprender. La palabra de Dios nos habla del hombre más sabio después del Señor Jesús que pisó la tierra. Y si él, siendo el hombre más sabio, se desvió
hacia tantas cosas, ¿cuánto más nos pudiéramos desviar nosotros si no estamos firmes en Cristo Jesús? Y ahorita me acabas de recordar, en la mañana veía a un creador de contenido más cómico, cristiano, pero más cómico, pero que subía un reel que decía que a veces no pensamos lo que decimos y no pedimos la dirección de Dios respecto de lo que decimos, incluso en la iglesia, y no sabemos qué daño estamos haciendo a un hermano que quizá necesitaba, en vez de un golpe con una palabra, es ese fruto del amor que solamente a través del Espíritu se puede dar y que no sabes qué daño y cuántas veces esas palabras que tú les dijiste ahora están en su cabeza y que fueron piedra de tropiezo. Nada más para hacer quizá la acotación, no es de que nosotros nos guiemos por una persona que entra nuevamente y que es nueva en el Evangelio. Una persona que entra y es nueva en el Evangelio, no nos debemos de guiar por ello, sino por el Espíritu Santo, la palabra que da el Espíritu Santo, no por la persona nueva, porque Sí, no. puede ser X, Y, cualquier persona, o de bajo rango, de alto rango en la política, lo que fuera. No nos debemos de guiar por las personas, porque sería una iglesia política. Nosotros nos guiamos por el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que conduce nuestras palabras. Y si una persona entra así y se ofende por esos tipos de palabras, pero el predicador está siendo guiado por el Espíritu Santo, Sí, ahí sí no, que se ninguna aguante. duda. Sí, claro, porque el Espíritu Santo sabe lo que necesita nuestro Sí, corazón. sí. Sí, o sea, en esa parte estoy de acuerdo contigo, pero también el punto de ser sabios y pedir sabiduría y esa dirección para que nuestras palabras, porque una exhortación también tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Sí. Si nosotros no nos enfocamos también en esa parte de que el Señor nos dé sabiduría para saber cómo comunicar lo que queremos comunicar, muchas veces podemos hacer más daño que esa edificación que nosotros creemos que estamos dando por simple hecho de que pues, soy buen orador. Bueno, pero ya te estás metiendo entonces en no alguien que es maestro como tal, te estás metiendo en una predicación. Pero es aplicable tanto en el predicador como en el maestro, como en cualquier congregante que se diga hijo de Dios. Es que, mira, me salta la parte de que una cosa es la predicación y otra cosa es la enseñanza, que todas las iglesias debemos tener estas dos, mínimo. La alabanza, claro que sí la debemos de tener, pero hay muchos que le damos o le dan mucho peso. Es que me acabas de acordar de otros creadores de contenido. Habla. Es que hicieron esa mención que decían que la iglesia está como que se quedó en una enseñanza muy conservadora, Ujú. porque decían, ¿qué te imaginas de una iglesia convencional en domingo? Ah, pues escuela dominical en la mañana, el tiempo de enseñanza de los niños, de los jóvenes, después como que un pequeño fervorín y en la tarde pues culto de alabanza y predicación. Y mencionaban estos creadores que pues eso ya no era llamativo para la gente. O sea, que nos quedamos atrasados, ¿por qué no innovar también en esa parte de enseñanza? Porque eso ya quedó atrás. Ajá, que condénate a ti misma, continúa. No me quiero condenar. El punto de por qué necesitamos nosotros hacer llamativo algo que en realidad, como lo es edificante para la vida de las personas. O sea, no tenemos que traer un circo, maroma y teatro para decirle a las personas, hey, ¿saben qué? Cristo sí es interesante. Cristo no es aburrido como la gente lo piensa. ¿Me explico? O sea, Sí, ¿por qué querer meter al mundo o hacer algo llamativo en algo que, pues, propiamente debe de llegar al corazón y no meramente al punto del entretenimiento? ya quizá para ir terminando, me recordaste el testimonio del hermano Josué Mejía, no sé si te lo sepas. Me imagino cuál es, pero mejor Dilo. cuéntalo tú. Él era un payaso, Ujú. tenía pues su nariz, su peluca, me imagino, hacía unos zapatotes. Y él hacía pues presentaciones así, de payaso, para atraer gente a la iglesia.
Ok. Entonces, estaban tratando de jalar gente a la iglesia, tratando de atraer una nueva familia, o no sé, llamar la atención del mundo, ¿no? ¿Para qué? Para que entraran a la iglesia. Un día me parece que dijo, ya me cansé porque no vienen, porque vienen y se van. Entran, dije, qué bonito el payaso. Pero de repente va la palabra y adiós. Tratando de jalar a las personas. Sí. Y se puso a orar el hermano Josué Mejía. Y entonces llegó un punto en el que dijo, hasta aquí. Porque el Espíritu se lo reveló. ¿Y qué pasaba? Dijo, ya no vamos a hacer nada de esto del circo, del payaso. Y vamos a ponernos a orar. Nada, nadie evangelizando, nadie allá afuera, todos vénganse. Vamos a estar en el altar y vamos a estar orando. Y entonces, quizá no pasó nada la primera vez que empezaron a orar. Quizá no pasó nada la segunda, la tercera vez que se reunieron. Pero a su tiempo, cuenta el testimonio de que pasaban personas enfrente del templo y eran impulsadas a entrar y arrepentirse de sus pecados. Y dijeron, es que no sé qué me pasó. De repente yo iba caminando por la calle y algo me forzó a entrar. Alguien me forzó a entrar, sentí y vengo aquí y están ustedes orando y eso me ha hecho que esté derramando mis lágrimas. Sí. Nosotros hemos perdido muchas veces esa comunión con el Espíritu Santo pensando que el circo, la maroma y el teatro nos van a hacer espirituales porque tenemos más gente en la iglesia, cuando el único indispensable y fundamental es el Espíritu Santo. Sí, amén. Vamos a dejar hasta aquí este podcast y ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.